Hoy, en Investigate TV Plus en español, una madre usa su pérdida para apoyar y proteger a otras familias. Saber que cada vez que se presiona ese botón de pánico, Alisa está salvando vidas. Examinamos cómo un pequeño botón en tarjetas de identificación podría incrementar la seguridad en las escuelas. Sin embargo, están invirtiendo en lo que yo llamo el síndrome del objeto brillante. ¿por qué algunos expertos dicen que la tecnología por sí sola no resolverá la crisis? Además, altas apuestas a altas velocidades. Vemos a detalle cómo se entrenan los policías para persecuciones. Soy Luis Carlos Mendoza. ¿Por qué las autoridades federales ahora piden a las agencias policiales pensar 2 veces antes de iniciar una persecución? Si queremos salvar vidas, alguien tiene que hacer que esto suceda. Luego, en un mundo de variables sin fin, El inglés cambia todos los días, la historia y la ciencia también. un hombre encontró su constante después de un accidente que le cambió la vida. Los números siempre son iguales. Como demuestra que los regalos más profundos de la vida pueden surgir de sus retos más duros. Historias en profundidad que informan e inspiran. Está viendo Investigate TV Plus en español. Cada mañana los padres envían a sus hijos a la escuela y esperan que regresen a casa a salvo. Pero para muchas familias en este país, la amenaza de un tiroteo escolar es un miedo muy real. Según la organización sin fines de lucro Everytown for Gun Safety, en 2024 hubo más de 200 incidentes de tiroteos en escuelas de Estados Unidos, que dejaron más de 50 muertos y muchos más heridos. Es por eso que los protocolos de seguridad en este país están en constante evolución y los distritos escolares están invirtiendo en nueva tecnología. Eso puede incluir instalar cámaras y monitorear cientos de transmisiones en vivo o usar inteligencia artificial para ayudar a detectar armas. Pero hoy vamos a profundidad en una estrategia que le da a los maestros una manera de alertar instantáneamente a las autoridades cuando hay una amenaza. Botones de pánico. El objetivo es reducir el tiempo de respuesta en situaciones donde cada segundo cuenta. La reportera de investigación Heather Graff explica cómo los botones de pánico ya han sido reconocidos por salvar vidas durante un tiroteo escolar en Georgia. Y por qué algunos expertos en seguridad dicen que el problema necesita más que una solución tecnológica. Era el 4 de septiembre de 2024. Se escucharon disparos en la escuela secundaria Apalachee en el condado de Barrow, Georgia. Vi a uno de mis compañeros en el suelo, sangrando muchísimo. Los estudiantes estaban en shock mientras los padres temían lo peor. Aparqué mi coche a 1,5 kilómetros y literalmente corrí hacia la escuela. Y al final de ese día mortal, ¿Puedes decirme si el tirador sigue activo? ¿Sigue activo? 4 muertos, 9 heridos. Y un adolescente de 14 años bajo custodia tras otro tiroteo escolar en Estados Unidos. Mi corazón sufre por estos niños. Pero el sheriff del condado de Barrow, Judd Smith, también dijo que aquí se salvaron vidas, en parte gracias al nuevo sistema de alerta de la escuela que se había implementado tan solo unos días antes. Todos nuestros maestros cuentan con una forma de identificación llamada Centegix. Y Centegix nos alerta y notifica a la oficina luego de presionar botones en una credencial, avisándonos que hay una situación activa en la escuela, sea cual sea la razón. La tecnología de la que habla es esencialmente un botón de pánico portátil. Este, fabricado por una empresa llamada Centegix, que se asemeja a una credencial de identificación, pero tiene un botón incorporado en la parte posterior de la tarjeta. La idea es que un maestro presione el botón 3 veces en caso de emergencia médica, en cuyo caso los administradores de la escuela recibirían una notificación. Pero presionar el botón 8 veces indica un escenario extremo, como un tiroteo masivo, y desencadena alertas en todo el campus, además de notificaciones en tiempo real a los oficiales escolares y a las fuerzas del orden locales. Esas alertas también incluyen datos GPS diseñados para identificar la ubicación exacta de una amenaza hasta el pasillo específico. Y las autoridades dicen que eso fue lo que sucedió en la escuela secundaria Apalachee, donde los oficiales escolares rápidamente confrontaron y detuvieron al presunto tirador. Este tipo de tecnología definitivamente ayuda a mitigar el riesgo y la pérdida. Lori Alhadeff dirige una organización sin fines de lucro llamada Make Our Schools Safe. Un trabajo de defensa impulsado por el dolor después de la masacre de 2018 en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Florida. Alisa recibió 8 disparos y desafortunadamente estaba en la línea de fuego directa. La hija de Lori, Alisa Alhadeff, fue una de las 17 víctimas de ese tiroteo, asesinada a tiros en su clase de inglés de 9º grado.
Solo tenía 14 años cuando fue asesinada. Ahora debería estar en la universidad. Por eso Lori en los años posteriores ha luchado por mejores protecciones para estudiantes y maestros, incluyendo botones de pánico o alarmas silenciosas. De hecho, ese es el objetivo de la ley de Alisa, que exige o recomienda botones de pánico en las escuelas. Hasta la fecha, Lori dice que 7 estados han aprobado versiones del proyecto de ley que lleva el nombre de su hija. El tiempo equivale a vida. Así que saber que tienen su botón de pánico y que pueden presionarlo para que las fuerzas del orden lleguen, creo que es extremadamente importante. E incluso en ausencia de un mandato estatal, algunas escuelas como la secundaria Apalachee han implementado botones de pánico por su cuenta. ¿Cree que este enfoque está ganando terreno a raíz del tiroteo en Georgia? Creo que absolutamente sí. Los expertos dicen que eso es casi esperable después de un tiroteo escolar de alto perfil, porque las familias y los líderes escolares están desesperados por encontrar soluciones. Una encuesta reciente de Gallup reveló que el 44% de los adultos en Estados Unidos con un hijo desde kindergarten hasta el 12º grado dicen que temen por su seguridad en la escuela. Están invirtiendo en lo que yo llamo el síndrome del objeto brillante. Ken Trump, sin relación con el presidente Donald Trump, es un experto en seguridad escolar radicado en Ohio. Tenemos un gran trabajo por hacer aquí. Y Dewey Cornell es profesor de educación en la Universidad de Virginia y ha pasado décadas investigando la seguridad escolar. Entiendo que una vez que ocurre un tiroteo, cada segundo cuenta. En su opinión, ¿estos botones de pánico hacen que las escuelas sean más seguras? No hay ninguna evidencia, investigación o de otro tipo que indique que un botón de pánico evitará que ocurra un incidente, y ahí es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Intentemos reducir la probabilidad de que ocurra un tiroteo también. Así que les preguntamos a ambos, ¿cómo pueden las escuelas encontrar ese equilibrio? Bueno, las escuelas necesitan más recursos y un mayor énfasis en medidas preventivas. Cornell recomienda que cada escuela tenga su propio equipo de evaluación de amenazas conductuales, que trabaje para identificar a los estudiantes en riesgo de cometer violencia y luego intervenga para brindarles ayuda. Ese enfoque actualmente es requerido en los 10 estados que se ven aquí. En lugar de presionar el botón de pánico, prefiero identificar un problema y que un consejero, un psicólogo y otros trabajen con ese joven mucho antes de que lleve un arma a la escuela. Y Trump sostiene que ninguna tecnología es más valiosa o efectiva que una comunidad escolar alerta y un personal bien entrenado. Los educadores deben comunicarse con los padres, estudiantes y el personal. Si ves algo, di algo, pero capacita a las personas para que hagan algo una vez que alguien lo informe. En cuanto a Lori Al-Hadef, ella cree que la respuesta es quizás todo lo anterior. Hay que recordar que la seguridad escolar es un enfoque por capas. Y planea seguir impulsando los botones de pánico, porque cuando un tirador llegó a la escuela de su hija, ella siente que necesitaban más capas de protección. Me encantaría que fuera obligatorio en cada estado y saber que cada vez que se presiona ese botón de pánico, Alisa está salvando vidas. Los datos nacionales más recientes disponibles muestran que hasta 2022 el 43% de las escuelas públicas informaron que tenían botones de pánico o alarmas silenciosas con una conexión directa a las fuerzas del orden. Pero hasta ahora, la evidencia de su efectividad sigue siendo en gran parte anecdótica. También contactamos a la empresa que fabrica el botón de pánico portátil activado durante este tiroteo escolar de 2024 en Georgia. Un portavoz de Centegix nos dice que su tecnología se usa actualmente en más de 12,000 ubicaciones. Eso incluye 20 de los 100 distritos escolares más grandes de Estados Unidos. Según su sitio web, el costo inicial comienza en aproximadamente $8,000 por escuela al año. A continuación, estrategias de alta tecnología en lugar de persecuciones a alta velocidad. Solo porque escape ahora no significa que no lo vayan a atrapar. Examinamos las alternativas que, según algunos expertos, podrían salvar vidas. Además, la ciencia detrás de los superalimentos. Veamos qué pasa con su presión arterial. ¿Cómo saber si estas opciones ricas en nutrientes están mejorando su salud? Persecuciones a alta velocidad, una parte peligrosa del trabajo policial en la que no solo los oficiales corren riesgo. Mucha gente inocente resulta herida o muere. Según datos federales de 2001 a 2021, las persecuciones que terminaron en muerte aumentaron un 41%. Durante ese periodo, más de 8,000 personas murieron y alrededor del 36% de ellas eran transeúntes inocentes.
Para reducir el riesgo que las persecuciones representan para el público, el Departamento de Justicia ahora recomienda a las agencias policiales limitar las persecuciones a alta velocidad. Pero hemos descubierto que no todos los oficiales reciben el mismo tipo de entrenamiento para persecuciones. La reportera de investigación Cynthia Beasley visitó la pista de la Academia de Justicia Criminal en Columbia, Carolina del Sur, para descubrir por qué. Toma meses de entrenamiento para convertirse en oficial de la ley en Carolina del Sur. Parte de ese entrenamiento se realiza en la pista, donde aprenden a conducir con precisión. Les enseñamos a conducir al 80% de su capacidad y al 80% de la capacidad del vehículo. Porque si lo lleva al 100% y algo sale mal, no hay margen de error. O sea, también deben conocer bien sus propios límites. Exacto. Y con suerte eso aprenderán esta semana. Pasamos por el curso de conducción en la Academia de Justicia Criminal. Hacen este recorrido 7 veces antes de ser evaluados. Aprenden todo desde cómo girar el volante Es un movimiento más suave. Suave es rápido. hasta cómo manejar en curvas cerradas y calles con mucho tráfico. Ahora vamos a entrar en la última curva simulada y pasamos a los cambios de carril en ciudad. Esto simula calles estrechas con autos estacionados a ambos lados y tráfico entrando y saliendo. Jackie Swindler es el director de la Academia Estatal de Justicia Criminal. Aunque usarán muchas habilidades en persecuciones, no es un entrenamiento para persecuciones, ¿no? Correcto, porque eso es lo que cada agencia va a enseñarle luego a sus oficiales. ¿Cuál es su política de persecuciones? La ley de Carolina del Sur no exige a las agencias recibir entrenamiento adicional de persecuciones. Tampoco especifica en qué casos un oficial puede iniciar una persecución. Por eso las políticas de persecución varían de agencia en agencia. Algunas agencias entrenan luego y otras quizá no lo hacen. Según Swindler, todo se reduce a un buen entrenamiento y buenas políticas, lo que lleva a mejores decisiones y resultados más seguros. Lo que quiero es que podamos perseguir en casos serios cuando sea necesario, pero también que seamos inteligentes y sepamos que a veces no es la mejor decisión si no se trata de algo grave. Un informe federal exhorta a las agencias de policía a limitar las persecuciones a alta velocidad para proteger a inocentes. Dice que los oficiales deben recibir entrenamiento en aula y en escenarios simulados, y que solo aquellos con esa formación deberían participar en persecuciones. Cree que hará falta, en algunos casos, acción en la legislatura estatal para obligar un tipo específico de entrenamiento. Sí, creo que lamentablemente hará falta legislación. Jeff Alpert, profesor de la Universidad de Carolina del Sur, investiga persecuciones policiales desde los años 80. Fue uno de los expertos que participó en ese informe, el cual propone que solo se realicen persecuciones si el sospechoso ha cometido o podría cometer un delito violento. Es algo que es muy importante para el Estado. Si queremos salvar vidas, alguien tiene que hacer lo posible. El informe cita investigaciones que muestran que más del 90% de las persecuciones se inician por violaciones de tránsito. Cuando los departamentos cambian su política para permitir persecuciones solo en caso de delitos violentos en lugar de usar criterio subjetivo, se reduce el número de persecuciones en un 90%. Y eso significa salvar muchas vidas. Exactamente. La otra cara de la moneda es que se deja ir a algunas personas. Pero como muchos oficiales y jefes de policía me han dicho y demostrado, que se escape ahora, eso no significa que no lo van a atrapar. En definitiva, se trata de hacer un buen trabajo policial. Reducir las persecuciones policiales a alta velocidad no solo ayuda a proteger a los inocentes, sino que también puede ahorrar dinero a los contribuyentes. Cada año los estados pagan millones de dólares en daños por persecuciones. El informe del Departamento de Justicia señala la nueva tecnología como una forma de acortar o evitar persecuciones. Una herramienta que usan los policías es un dispositivo que puede lanzar un seguidor GPS sobre un auto que huyó. Algunos policías en Illinois dicen que han usado estos dardos semanalmente durante alrededor de 3 años para ayudar a atrapar a sospechosos que escapan. Las persecuciones son peligrosas. También es igual de peligroso dejar que los criminales no tengan consecuencias por sus acciones. Para conocer más sobre esta tecnología, visite investigatetv.com. Más adelante, desde cálculos complejos hasta decir la hora en todo el mundo. Se despertaba y decía, papá, son las 8:21 de la mañana en Afganistán. Como un joven no solo desafía probabilidades médicas, sino que utiliza su misterioso don matemático para celebrar habilidades únicas.
Desde hace años, los superalimentos se han promocionado como una excelente adición a su dieta para ayudar a mejorar su salud y prevenir enfermedades. Investigaciones de la Universidad de Harvard dicen que el término se usó por primera vez alrededor de la Primera Guerra Mundial para vender bananas. Desde entonces, el mercado de superalimentos se ha convertido en una industria de miles de millones de dólares. ¿Pero estas opciones nutritivas realmente están impactando su salud? En este segmento de Mitos Médicos, Bill Williams nos explica por qué estos alimentos podrían no ser tan milagrosos como se dice. El diccionario Merriam-Webster define a un superalimento como alimentos como el salmón, el brócoli o los arándanos, ricos en compuestos como antioxidantes, fibras y ácidos grasos considerados beneficiosos para la salud. Y sí, muchos de estos superalimentos contienen componentes asociados a la buena salud. Pero el médico internista de la Universidad de Duke, Dr. William Yancey, dice que no solo existe una definición científica oficial, sino que algunos productos pueden tener sustancias que en realidad no aportan beneficios. Puede que tengan ciertos beneficios en una placa de laboratorio o en animales, pero no sabemos si esos efectos se repiten en humanos. Entonces, ¿cómo saber si un superalimento en verdad ayuda a su salud? A las pruebas me remito. Veamos qué pasa con su presión arterial, con su peso, con su azúcar en la sangre. Si sus números mejoran y la ciencia respalda los posibles beneficios, el Dr. Yancey dice que podría atribuir esa mejoría al superalimento. Si no están viendo mejorías, si no hay resultados positivos y la ciencia aún no es clara, entonces tal vez debemos considerar otra opción. Como adoptar una dieta rica en frutas y verduras o tomar medicamentos para bajar la presión arterial o el colesterol. Yancey dice que ni siquiera los superalimentos con más respaldo científico pueden garantizarle que no desarrolle problemas de salud, pero agrega que sí pueden ser parte de un plan de alimentación que promueva su bienestar, la pérdida de peso y la prevención de enfermedades. Con este segmento de Mitos Médicos, soy Viv Williams. Aunque no están probados como totalmente saludables, tal vez son una mejor opción que un alimento con altos contenidos de grasa o azúcares. Pero nada es perfecto y lo mejor que podemos hacer es disfrutar de todo con medida. A continuación, reescribiendo lo que es posible después de despertar de un coma. Blake no solo se graduó de la secundaria, se graduó a tiempo. Cómo un joven está usando su extraordinario don para los números para inspirar a los demás. Para la mayoría de nosotros, una calculadora es útil cuando tratamos de resolver más que un simple problema de matemáticas. Pero hay un joven en Texas que puede hacer cálculos complejos en su cabeza casi instantáneamente. El reportero Gordon Collier explica cómo detrás de estas sorprendentes habilidades matemáticas hay una maravillosa historia de resiliencia. 987.423.412. Dividido entre 5. 197.484.682.4. Ok. Cálculos complejos que dejarían a cualquiera rascándose la cabeza. No son problema para Blake Highland, de 25 años. Es correcto. Las respuestas simplemente parecen aparecer en su mente. Sin matemáticas, no sé. Ojalá supiera, sería genial si supiera. No siempre tuvo esta asombrosa relación con los números. Cuando tenía 14 años era solo un chico común, un buen estudiante, un atleta dotado, especialmente en gimnasia, hasta que un día sufrió un trágico accidente en una competencia. Cuando saltó y cayó en el borde del colchón, su cabeza golpeó el concreto y sufrió enseguida varios derrames cerebrales. Una craneotomía de emergencia, un vuelo médico a Cook Children's en Fort Worth y un coma de 7 semanas. Toda nuestra vida cambió esa noche. Después de 16 meses de terapia intensiva, Blake venció las probabilidades y salió caminando de ese hospital, y lo hizo con más que cicatrices. Salió con un don. Yo tenía un reloj sobre la cómoda del hospital y de repente comenzó a concentrarse en el reloj y empezó a contar todo. Contaba las baldosas en el techo, contaba cuántas horas faltaban para esto. Se volvió un gran tema con los números. A medida que Blake seguía mejorando, también lo hacía su extraña, casi sobrenatural conexión con los números y el tiempo. 682.4. Se despertaba y decía, papá, son las 8:21 de la mañana en Afganistán.
Y tras 1 año y medio de duro trabajo y terapias exigentes, logró algo que los médicos nunca esperaban. Regresó a la escuela secundaria. Blake no solo se graduó de la secundaria, se graduó a tiempo, como si nada de todo esto hubiera sucedido. Y luego de eso, obtuvo su título universitario en la Universidad Texas Tech, magna cum laude. Recomendaría el de malvaviscos tostados. Este es Blake ahora, 10 años después del accidente. Trabaja en Beatty & Buzz Coffee Shop, conocido por contratar personas con discapacidades. No solo es un genio de las matemáticas, también tiene una personalidad única y ama su trabajo. Que no te detengan. Que tengas un gran día. Me encanta la gente con la que puedo interactuar todos los días. Canto canciones allí. Y me encanta mostrar mis trucos de matemáticas y de cartas y todo lo demás. Solo me gusta hacer feliz a la gente. Don't lick this one. Hey, stop. Eso es lo más impresionante de Blake. Su deseo, su impulso de hacer felices a los demás, de hacerlos sonreír, de hacerlos preguntarse, ¿cómo lo hace? ¿Tienes alguna idea de por qué los números tienen tanto sentido para ti? Porque los números nunca cambian. El inglés cambia todos los días. La historia y la ciencia también. Los números siempre son iguales. Y eso es todo por hoy en Investigate TV Plus en español. Soy Luis Carlos Mendoza. Gracias por acompañarnos. En el próximo Investigate TV Plus en español, un descubrimiento fuera de este mundo revela por qué los científicos temen una crisis en el espacio. Cada vez que pones algo más en el espacio, estás vulnerable. Examinamos en detalle por qué más basura espacial podría caer de nuevo a la Tierra.